Hola, hoy en Dato Mata Relato te vengo a traer un versículo que ha traído mucha controversia en el mundo entero, en las diferentes corrientes y en las diferentes culturas. Y ha sido Romanos capítulo 6, versículo 14, donde Rab Shaul, mal traducido como el apóstol Pablo, dijo lo siguiente: Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la bondad de Dios. Ahora, ¿qué quiso decir con esto? Es contradictorio. Ya no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo la gracia de Dios. El Mesías dijo: no piensen que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, sino que se cumplan. Y la palabra de Dios dice que permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios miente? De ninguna manera. Estaba hablando del edicto del pecado. El pecado tiene una ley, y la paga del pecado es muerte. Entonces dice que el Mesías clavó en el madero el edicto que nos era contrario, que era la paga del pecado. Y a través de la muerte del Mesías en el madero, nosotros recibimos ese perdón de pecados. Es decir, ya no estás bajo la ley del pecado. Cuando escribe este texto dice lex, usando el término ley como ley del pecado. Y ahí lo aclara en el pasaje, en el pasú, donde dice: así que el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la ley de Dios. También habían otras leyes que eran de hombres. Recuerden que el apóstol Pablo era un apóstol que muchas veces también opinaba y tenía leyes de hombres, y él mismo las decía. Él dijo: bueno le sería al hombre no tocar mujer y quedarse como yo, soltero. Pero sin embargo Dios pensaba diferente. Dios dijo que de todo lo que había creado, lo único que vio que no era bueno era que el hombre esté solo, y dijo: le haría ayuda idónea para él. El hombre más sabio del mundo, que fue Salomón, dijo: quien haya mujer, haya la bendición. Así que tienes que preguntarte esto en la Biblia: ¿qué es palabra de Dios y qué es palabra de hombres? Y tienes que interpretar bien los versículos, porque un texto sacado de contexto, recuerda que se transforma en un pretexto. Y dato mata relato. Por eso tienes que saber que cuando escuches este versículo por ahí, tienes que recordar que aquí no está hablando de la ley de Dios. Aquí está hablando de la ley del mundo, de la ley de los hombres, de la ley del pecado. Ya no estás bajo la ley del pecado, ya no estás bajo la ley de los hombres, estás bajo la gracia de Dios. Aquí te dejo con este pasaje para que se te aclare un poco el panorama, porque dato mata relato, no lo olvides. Seguime para más.